Muy buenas noches, chicos. Vamos a ver unos videos sobre el examen de mañana. Recuerden que son números pseudoaleatorios y las pruebas de bondad de ajuste. Empezamos rápidamente con un ejemplo de números pseudoaleatorios. ¿Qué les puedo preguntar? Bueno, pues genérenme un número pseudoaleatorio a partir de una semilla específica con un procedimiento específico o darles yo la semilla y que me generen los números pseudoaleatorios. No importa. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a empezar con el método del cuadrado de la raíz. Aquí tengo un formulario que es el que va a venir en el examen, ¿sí? Eh, Obviamente pues, se tienen que aprender de cuál es cuál, ¿no? Que lo vamos a ver aquí, no hay problema. Pero pues eso les va a ayudar para los que estudien con el video. Si no estudian con el video, bueno, pues se van a tener que aprender cuál método es cada una de las cifras. Por ejemplo, yo les puedo pedir que me generen un números pseudoaleatorios utilizando el método congruencial lineal o el método Leitner o el método de cuadrados. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, aquí les puedo decir que me generen números pseudoaleatorios, generar números pseudoaleatorios con el método de cuadrados. Entonces, ¿qué dice el método de cuadrados medios? Dice, se genera un entero semilla x0 con dos n cifras, es decir, vamos a seleccionar cuántas cifras queremos que tenga nuestro, pues no nuestro número de semillas, sino vamos a elegir una cantidad de cifras que podamos manejar durante todo el método. En este caso, yo quiero seleccionar que n es igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que como base vamos a tomar tres cifras. ¿Sí? El asunto es que el número inicial, el número semilla inicial, va a ser un número que nosotros elijamos, pero debe tener dos veces esas cifras. Es decir, este primer número generado o esta primer semilla generada va a tener dos veces n cifras. Esto es 2 por 3. Tendría que ser de 6 cifras este número. Entonces vamos a generar un número semilla con 6 cifras. Pueden ser cualquiera. Ya me pasé. Aquí están. 2, 4, 6 cifras. Ahí está mi primer semilla. Lo vamos a aventar para acá. Entonces, pues tiene sus características. ¿Qué dice? Vamos a elevar este x0, lo vamos a elevar al cuadrado, cuidando de que su cantidad o número de cifras sea 4n. Es decir, si elevamos este x0 al cuadrado, vamos a cambiar aquí en número, deberían ser cuatro veces
n cifras. ¿Cuántas cifras deberían ser? 4 por n, 12 cifras. ¿Y aquí cuántas tenemos? 2, 4, 6, 8, 10, 12 cifras. ¿Ok? Esta notación es la que utiliza Excel cuando tenemos demasiadas cifras o demasiados decimales. Para poder visualizarla completa, bueno, pues tendríamos que convertirlo a número. El asunto es que con número tenemos que hacer la declaración de cuántos decimales queremos tener. ¿Sí? Aquí la cantidad de decimales. Como estamos trabajando con números enteros, pues vamos a quedarnos con números enteros, perdón. Entonces aquí tenemos 12 cifras. Lo podemos comprobar con la forma, cuántos caracteres tiene este número, tiene 12 caracteres. Bueno, ¿qué más nos dice el método? El método nos dice que si no completamos la cantidad de 4n cifras, tendríamos que completarlo agregándole ceros del lado izquierdo, ¿sí? Es decir, si al momento de elevarlo al cuadrado no completamos las 12 cifras, tendríamos nosotros que agregar esa cantidad de cifras, llegar a esa cantidad de cifras agregándole ceros al inicio. Supongamos que tenemos un número semilla de 6, 2, 4, 6. Eso. Si este lo elevamos al cuadrado, 2, 4, 6, 8, 10, tendríamos 11 cifras. Entonces, aquí nos haría falta una cifra. Tendríamos que agregársela al inicio. 12, 34, 56, 54, 321. Y ahora sí, me tomó como si fuera. Vamos a hacer otra cosa. Tienen que tener cuidado porque pues saben que Excel quita, cuando hablamos de números, quita todos los ceros que están del lado izquierdo, incluyendo los decimales. Entonces vamos a cambiar el formato, solo que deben tener cuidado al momento de cambiar el formato porque pues este ya no se puede manejar para hacer operaciones con números, ¿no? Simplemente quiero que vean que agregándole ese cero, podemos determinar que efectivamente tiene 12 cifras o 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué? Porque agregamos ceros del lado izquierdo. Bueno, ¿para qué queremos esto? Precisamente es porque el siguiente número pseudo aleatorio tendría que extraerse de los dos n números centrales. Es decir, si aquí tenemos 12 cifras y queremos un nuevo número x1 de 2n cifras, en este caso de 6 cifras, pues tendríamos que agarrar las 6 cifras centrales. Esto es quitarle 3 del inicio y quitarle 3 del final. Es decir, para calcular x1, vamos a tomar este número con 12 cifras, le quitamos las 3 iniciales, le quitamos las 3 finales y nos quedaría un número de 6 cifras, el cual sería 4, 3, 4, 6, 4, 4, 7. Ese sería nuestro siguiente número pseudo aleatorio, ¿sí? Aquí no hay tantas operaciones matemáticas ni tantas operaciones en Excel. Esto es, bueno, sí se puede hacer en Excel, concatenando, extrayendo las cadenas
de caracteres que se forman, pero pues no tiene caso que se lo aprendan. Solo hay que aprenderse el procedimiento, ¿sí? El procedimiento tiene que ver con la cantidad de cifras elegidas desde el inicio y pues para poder ir calculando los siguientes números pseudoaleatorios. Para calcular el siguiente número pseudoaleatorio, pues elevo este al cuadrado. Vamos a dejar el mismo formato. Vamos a contar la cantidad de cifras que tenga. Siguen siendo 12. Vamos a quitar las 3 del inicio y las 3 finales. Quedaría que x2 está dado por, aquí ya tenemos ceros al inicio, 0, 2, 5, 5, 2, 3. ¿Sí? Volvemos a elevar al cuadrado. Aquí ya son todavía más, mucho menos cifras. Necesitaríamos agregarle 3 ceros al inicio. Quiere decir que esos 3 ceros son los que vamos a quitar para el siguiente número pseudoaleatorio. Y nos quedaría 65, 14, 23. Y nos quedaría 529, las últimas tres cifras fuera de. Entonces, pues aquí tenemos un procedimiento muy básico que casi no es utilizado. Vamos a generar 15 números pseudoaleatorios. Aquí quitamos los 3 de acá. Quedaría 35, 19, 24. Elevamos al cuadrado ese número. Contamos cuántos caracteres o cuántas cifras tiene para seleccionar el siguiente pseudoaleatorio. Repetimos, quitamos el 723, queda 35, 19, 51. Queda 86, 95, 06. Queda 0406, 84. Momento, aquí que me hace por el cero al inicio. Nos queda, nos hacen falta dos cifras, quitamos uno, 65, 51, 87. Nos queda 27, 0, 0, 0, 4. Nos falta uno, quitamos dos nada más, 90, 21, 60. Nos quedaría 89, 26, 65. Nos quedaría 85, 0, 8, 0, 2. Nos quedaría 86, 40, 43. 57, 03, 05. Aquí están nuestros 15 números pseudoaleatorios. Bueno, todavía no hemos terminado. ¿Qué nos dice el procedimiento? Que ahora sí, para calcular los números pseudoaleatorios, recuerden que el rango de los números pseudoaleatorios es entre 0 y 1. Entonces lo dividimos entre 10 elevado a la 2n. Cada uno de estos datos que encontramos lo vamos a dividir entre 10 elevado a 2 veces n. Y ahora sí tendríamos nuestros números pseudo aleatorios. Y pues aquí ya tendríamos que hacer las pruebas pertinentes, como por ejemplo que integremos esos datos a un diagrama de dispersión.
en donde podemos observar que pues aparentemente siguen o más bien carecen de alguna especie de ciclo. Son números aleatorios, son muy pocos números. No podemos hacer un análisis muy estricto, pero podemos llegar a la conclusión de que efectivamente son números aleatorios entre 0 y 1. Ese sería el método de cuadrados. Aquí está, cuadrados medios. Vamos con el siguiente método, el método Leimer. Es ciertamente algo parecido. Imaginemos que ahora, en lugar de utilizar el método de cuadrados medios, vamos a utilizar el método Leimer. ¿Qué nos dice el método Leimer? El método consiste en tomar un número entero de n cifras. Otra vez regresamos con las cantidades de cifras. Un entero con n cifras. Ese entero lo vamos a llamar x0. X0 va a ser un número con n cifras. 6854. Eso quiere decir que escogí un número que tiene cuatro cifras. Entonces vamos a elegir o vamos a generar otro número entero, un número entero que le vamos a llamar C, que va a tener K cifras, pero vamos a cuidar que esas cifras, esa cantidad de cifras sea menor que N. Es decir, K tendría que ser menor que 4. Vamos a tomar un 2. Entonces generamos un número semilla con dos cifras, cualquier número, 65. El método nos dice que para generar el x1 tendríamos que multiplicar x0 por c. Y al número formado por las n cifras restantes se le resta el que forma esas k cifras de la izquierda, dando lugar a x1. Es decir, pareciera muy complejo, pero en realidad lo que necesitamos es trabajar aquí. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar x0 por c. Aquí está en el formulario. Les recuerdo que en el formulario viene todo. Sin embargo, pues hay que aprender a leer las fórmulas. Entonces tendríamos que x1, tendríamos que multiplicar x0 por c. X0 por c. Eso nos tendría que dar un número con al menos n más k cifras. Es decir, n más k nos da 4 más 2. Nos tendría que dar un número de 6 cifras. Efectivamente, aquí nos da un número de 6 cifras. Aquí voy a poner el contador. Disculpa si lo tengo muy... Se ve un zoom aquí. Nos da 6 cifras. En caso de que no completemos n más k cifras, tendremos, igual que el método anterior, completarlo con ceros del lado izquierdo. ¿Pero qué nos dice entonces el método? El método nos dice que separamos las k cifras de la izquierda, es decir, ¿cuánto es k? 2. Separamos las k cifras de la izquierda. 445.510 lo vamos a separar en k cifras de la izquierda y n cifras de la derecha, ¿sí? Y luego nos dice
Al número formado por las n cifras de la derecha, disculpen, se le resta el número de esas k cifras de la izquierda. Es decir, x1 equivaldría a restar estas cifras menos estas cifras. Ese sería mi nuevo x1. Vamos con x2. Vamos a ver si es cierto. Aquí vamos a repetir con c, ¿sí? Vamos a tomar este mismo número, lo vamos a multiplicar por c, sería x1, que es el 5466 por c, nos tendría que dar un número de 6 cifras, 2, 4, 6. Aquí están las 6 cifras. Entonces lo vamos a separar y precisamente sería 5290, que sería el número de n cifras, menos 35, que sería el número de k cifras. Nos da 5255. Para calcular x3, multiplicamos x2 por c. Nos da un 341575. Es de 6 cifras. Sería 1575 menos 34. Para calcular x4, vamos a calcular 15 valores. Sería este número por c. Nos daría 6 cifras también. Pero pues aquí tenemos un número más pequeño. Sería 0164, que son las 4 cifras de la derecha, menos 10, que son las 2 cifras de la izquierda. Ujú. Aquí ya corremos peligro de que el método no nos funcione, puesto que cada vez se va haciendo más pequeño. Aquí tenemos 5 cifras. Tendríamos que agregarle un 0 del lado izquierdo para determinar que el número 10 o 0010 menos 1 sería el siguiente número, 9. Tendríamos que multiplicar este 9 por el 65. Nos dan 3 cifras, tendríamos que agregar 3 cifras del lado derecho. Sería 585 menos 0. Seguiríamos multiplicando por 65. Son 5 cifras, agregamos una, sería 8025 menos 3. Y aquí remontamos, vamos a agarrar más números. Sería 1430 menos 52. Sería 9570 menos 8. Sería 1530 menos 62. Sería 5420 menos 9. Sería 1715 menos 35. 9200 menos 10. 7350 menos 59. Y finalmente 3915 menos 47. Estos serían nuestros números base para calcular los pseudoaleatorios. En esta ocasión
Pues el método nos dice que tendríamos que dividirlos. Bueno, aquí en el método no lo dice, pero en el formulario sí. Nos dice que tendríamos que dividirlos entre 10 elevado a la n. Entonces, cada número, vamos a moverlo un poquito. Sería este número entre 10 elevado a la n. N dijimos que era 4. Este entre 10 elevado a la n. Aquí a la n. Aquí lo mismo es entre 10 elevado a la n. Y aquí ya lo vamos a anclar para jalarlo. Bien, pues tenemos nuestros 15 números pseudo aleatorios generados ahora por el método Leimer. Son 15, cuéntenlos. Ah, son 16 números. ¿Qué pasó? Ah, por x0. Es cierto. X0. En realidad sí son 16. Bueno, entonces aquí generamos nuestro gráfico de dispersión. Entonces, aquí está. En base a estos números, únicamente estos números, chicos, para el diagrama de dispersión no se les vaya a ocurrir graficarlos con respecto a esto, porque luego les da otras cosas bien raras. Mm. Son líneas, pero aquí está el de dispersión. Aquí está, ¿sí? Entonces sería el gráfico. Podemos observar que pudiese ser que al inicio tenemos una tendencia de números hacia abajo, pero pasando esta tendencia, volvemos a un ciclo normal. Uno, 2, 3, 4, 5. 5 números hacia abajo pudiese tomarse como que los números no son aleatorios. Entonces, en lo personal, yo les recomendaría cambiar eh, algún número semilla para evitar esta situación. No hicimos un análisis muy fuerte al respecto, no les di datos sobre cuándo se consideran aleatorios y cuándo no. Solo no queremos encontrar situaciones cíclicas o situaciones especiales que nos indiquen que los números no siguen una secuencia aleatoria entre 0 y 1. Entonces, precisamente esta es una de esas situaciones en donde podríamos decir que no sigue eh, una secuencia aleatoria. Yo les recomendaría cambiar los números semillas. Cuando se presentan, bueno, pues, cuando tenemos 5 o más números que van hacia abajo, es decir, aquí este es menor que este es menor que este es menor que este es menor que y este es menor que este. Aquí ya cambia, este es mayor que este. Pero lo que realmente queremos es que se vea algo como lo que está aquí y que no pasen al menos 4 números que vayan hacia abajo. Eso todavía es aceptable, pero 5 ya es demasiado. O hacia arriba también funciona, que vaya un número hacia arriba, otro hacia arriba, otro hacia arriba, otro hacia arriba. Ahí ya también se considerarían 5 números seguidos que van en incremento con respecto a los anteriores. Ya se considera que no son aleatorios, ¿sí? Eso, pues no va a venir en el examen, nada más les voy a pedir el gráfico y les voy a decir que pues hagan sus consideraciones, hagan sus conclusiones y pongan sus consideraciones con respecto a estos números, ¿no?
Hasta aquí lo voy a dejar para estos dos métodos. Ahorita le sigo con los otros dos métodos. Voy a subir otro video con los congruenciales, perdón.